Bueno, bienvenidos chicos a este video donde la idea es poder compartir un poco acerca de las propiedades físico-químicas de los compuestos oxigenados. Algo empezamos a ver en la clase, pero bueno, la idea es poder, lo habíamos visto para los alcanos, alquenos y alquinos, pero bueno, la idea es dejar esto bien claro porque es importantísimo en los temas que siguen, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunas cosas. Sí, habíamos visto los hidrocarburos en un principio, que eran los alcanos, alquenos, alquinos. Vimos todos estos compuestos oxigenados con sus grupos funcionales, ¿sí? Hasta ahora vimos un montón de compuestos, ¿no? O sea, aprendimos un montón de cosas y vamos a ver sus propiedades físico-químicas. Para ver las propiedades físico-químicas, ¿sí? Ya sea la solubilidad como el punto de fusión y ebullición, vamos a tener que tener en cuenta algunos conceptos previos. Y voy a explicarlo muy básicamente para que más o menos nos guiemos. Bien, las fuerzas intermoleculares son fuerzas, valga la redundancia, que se dan entre moléculas, diferentes a las fuerzas intramoleculares, que son las que están dentro de las moléculas, que eran, por ejemplo, los enlaces covalentes, ¿sí? Que teníamos distintos. Las fuerzas intermoleculares es la relación o las fuerzas que existen entre las moléculas. Y vamos entonces a basarnos en estas, ¿no? En las intermoleculares, para ver estas propiedades físico-químicas. Entonces vamos a comenzar con distinguir un concepto clave para ver estas fuerzas intermoleculares. Y acá tenemos dos tipos de moléculas, el agua y el cloro gaseoso, el cloro 2, y tienen características distintas. La principal característica que las diferencia es lo siguiente. Acuérdense que las moléculas podían tener lo que llamábamos polos, ¿sí? En donde, que iban a estar dados, mejor dicho, por la electronegatividad de los átomos que las componen. Vamos con el cloro 2, que es más fácil. La electronegatividad, que era la capacidad de traer electrones de una unión química, uy, sí, estamos repasando cosas viejas ya, ¿sí? La electronegatividad iba a ser nada más ni nada menos que esta capacidad de traer electrones de una unión química. Y la diferencia de electronegatividad iba a darnos una idea, ¿sí? De quién, escuchen esto, va a parecer raro, ¿no? Pero quién tira más de esos electrones involucrados en la unión química. El cloro tiene la misma electronegatividad que el cloro, claramente, ¿no? Con lo cual, no hay ninguno de los dos que tire con más fuerza de esos electrones, porque los dos tienen la misma fuerza de atracción de estos electrones involucrados en la unión química, es decir, tienen la misma electronegatividad. De hecho, pueden ir a la tabla y buscar esta electronegatividad. Y fijarse entonces que la electronegatividad del cloro es la misma que la del cloro. Y por lo tanto, esta molécula es una molécula que llamamos no polar porque no tengo a ninguno de los átomos que tire con más fuerza de estos electrones. Ahora, si vamos a esta molécula de por acá, que es el agua, vemos que el oxígeno, ¿sí? Y si lo buscamos en la tabla periódica, el oxígeno tiene mucha mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, que el oxígeno atrae hacia sí mismo con más fuerza los electrones involucrados en la unión y forma lo que llamamos un polo negativo, que es el propio oxígeno, mientras que la molécula agua tiene dos polos positivos, que son los hidrógenos. ¿Por qué polo negativo es el oxígeno? Porque acuérdense que los electrones tienen carga negativa, con lo cual, si el oxígeno tira hacia sí mismo con mucha mayor fuerza que los hidrógenos, ¿sí? Los electrones se van a concentrar un poco más en el oxígeno, generando nada más ni nada menos que un polo negativo sobre el oxígeno, mientras que el cloro, la molécula del cloro 2, no tiene polos, es apolar. Y el agua es una molécula polar donde tiene un polo negativo sobre el oxígeno y polos positivos sobre los hidrógenos. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque existen distintas fuerzas intermoleculares. Y acá yo se las pongo, ¿no? La fuerza de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Y vamos a ir trabajando estas, ¿sí? Son fuerzas que se dan, escuchen esto, entre moléculas. No están dentro de las moléculas, sino entre moléculas. Y sabiendo entonces lo de la polaridad de las moléculas, vamos a ir a estudiar
vamos a empezar a estudiar las fuerzas de London, que son las fuerzas más sencillas que existen entre moléculas. Las fuerzas de London están dadas en moléculas que son polares y no polares, en los dos tipos de moléculas. Acuérdense que estamos hablando de fuerzas entre moléculas. Es importante esto, ¿eh? Bien, las fuerzas de London que se pueden dar entre moléculas polares o entre moléculas no polares. Nos interesa estudiar un poco más las no polares, ¿bien? Y acá les cuento, muy sencillamente, que una molécula polar, como puede ser la del cloro 2, ¿sí?, no tiene polos, pero lo que decimos es que puede llegar a tener, escuchen esto, un dipolo momentáneo o instantáneo. ¿Y eso qué quiere decir? Que por X motivo, no importa por qué, en algún momento los electrones que están girando sobre un núcleo de un átomo y sobre el núcleo del otro, en algún momento se concentran más sobre uno de los átomos, por ejemplo, el de la izquierda, y entonces este átomo queda con una densidad de carga negativa. Pero eso rápidamente, o sea, se soluciona o se corrige, ¿sí?, pasando nuevamente a la molécula no polar. Es decir, acuérdense, cuando tengo un enlace covalente, tengo que los electrones, ¿sí?, de esos electrones que comparten, están un rato sobre el núcleo de uno de los átomos y un rato sobre el núcleo del otro átomo. Bien, ahora, si por esas casualidades los electrones lo voy a decir así para que se entienda, los dos electrones que comparten se encuentran al mismo tiempo sobre uno de los átomos, ¿sí?, dando vueltas, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que ese átomo va a tener un dipolo transitorio. En ese instante va a tener una densidad de carga negativa y por lo tanto el otro átomo una densidad de carga positiva. Y ahora, ¿a qué viene esto? A que las fuerzas de London se van a dar entre moléculas que tengan estos dipolos transitorios, ¿sí? Si pensamos que esta es una molécula con un dipolo transitorio y la de al lado es una molécula con un dipolo transitorio, lo que ocurre es esto, que el átomo con la densidad de carga negativa se une o interacciona a través de la fuerza de London con el átomo de la otra molécula con densidad de carga positiva e interaccionan entre sí. Bien, y acá esta densidad de carga negativa de esta molécula interacciona con otra que puede estar de este lado, ¿no?, con el polo positivo de la otra molécula con este dipolo transitorio. Como ven, estas fuerzas van a ser como momentáneas, porque este dipolo se formó y a los siguientes segundos ya no está más, porque la molécula en general es no polar, pero cada tanto forma estos dipolos momentáneos que hacen que las moléculas interaccionen entre sí. Esta es la fuerza de London y la fuerza de London se encuentra en todas las moléculas, en todas, las polares y las no polares. Las no polares, uno diría es raro, pero bueno, las no polares tienen estos dipolos transitorios. En las polares es más fácil porque este dipolo está siempre tiene una densidad de carga positiva en un lado y una densidad de carga positiva en el otro, entonces la interacción es más habitual. Ahora, por otro lado tengo las fuerzas intermoleculares que se llaman dipolo-dipolo. Y estas fuerzas solo se van a dar en moléculas polares. Solo se van a dar en moléculas polares. Y si acá vemos entonces, por ejemplo, el dióxido de azufre, donde el azufre está unido con doble enlace a través de los oxígenos, vemos que el azufre tiene muchísima más electronegatividad que el oxígeno, generando una densidad de carga positiva sobre específicamente... lo dije mal, ¿no? Sí, claro. No, me fijé en la tabla periódica, no. Pero el oxígeno tiene mucha más carga, mucha más electronegativa que el azufre, quedando la densidad de carga negativa sobre los oxígenos y la densidad de carga positiva sobre el azufre. Y entonces esto es permanente. Escuchen esto, son dipolos permanentes. Siempre está esta polaridad.
¿Por qué? Porque no es una molécula no polar, sino que es una molécula polar. Con lo cual estos polos se encuentran siempre. A diferencia de las moléculas no polares que tenían lo que se llaman dipolos transitorios. A veces se están formando dipolos y a veces no. En este caso, siempre. Y las fuerzas dipolo-dipolo son estas que muy rústicamente se las marqué con estas rayitas en punto, esta raya punteada, ¿no? Que se da entre el polo positivo de una molécula y el polo negativo de la misma molécula pero de otra, ¿no? O sea, del mismo tipo de molécula pero de otra. Es decir, si yo tuviera una bolsa, ¿no?, con dióxido de azufre, la interacción entre las moléculas de dióxido de azufre, la fuerza intermolecular es dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque interacciona el polo positivo de una de las moléculas con el polo negativo de las otras de las moléculas. Y esta fuerza se llama dipolo-dipolo, que solo se da en moléculas polares. Y entonces pasamos a la fuerza más interesante, que es la del puente hidrógeno. Y acá tengo una salvedad. El puente hidrógeno, que es una fuerza intermolecular, se da entre moléculas que son polares, pero que tienen una característica particular. No solo son polares, sino que, como dice bien ahí, puente hidrógeno, tienen unido un hidrógeno a un átomo muy electronegativo. ¿Quiénes son esos átomos muy electronegativos? El flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Es decir, para que la fuerza intermolecular sea de puente hidrógeno, ¿sí?, tiene que tener la molécula una unión entre un átomo muy electronegativo, como el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, con un hidrógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si no miramos esta segunda parte y miramos esta primera parte, esto es la molécula de agua, que como ya dijimos es una molécula polar. Pero no es como la molécula polar de antes, donde no tengo hidrógenos, no tenía hidrógenos antes. Ahora sí tengo hidrógenos, y lo que ocurre es lo siguiente, que se forma un polo negativo sobre el oxígeno, que es el más electronegativo, y un polo positivo sobre los hidrógenos. Lo mismo pasa con la otra molécula de agua. Y lo que ocurre es lo que se llama un puente hidrógeno, una interacción entre un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y un átomo muy electronegativo. Vuelvo a repetir, el puente hidrógeno es la interacción entre moléculas donde tengo un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y ese hidrógeno forma esta interacción puente hidrógeno con otro átomo muy electronegativo. Fíjense que el puente hidrógeno primero solo se va a dar en moléculas que tengan hidrógeno, pero no solo eso, sino que se va a dar entre moléculas que tengan un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. Y eso no pasa mucho. Y acá les muestro algo, o podemos pensar en esto y decir, bueno, pueden poner pausa y pensar. Esta molécula de acá, que ya les comento que es el amoníaco, ¿tiene fuerzas de London, interacción entre ellas con fuerzas dipolo-dipolo o con puente hidrógeno? Se lo dejo para que lo piensen y lo vamos a comentar en la clase luego, ¿no? La idea es no googlear y pensar. ¿Fuerzas de London tiene? Yo ya les adelanto que, si rebobinan un poco el video, les dije que todas las moléculas, polares y no polares, tienen fuerzas de London. ¿Tiene fuerza dipolo-dipolo? Bueno, eso va a depender si la molécula es polar o no polar, ¿sí? Y ahí tendrán que pensar si es polar, si tiene, y si no polar, si tiene o no tiene. Y la otra pregunta es si tiene entre las moléculas de amoníaco entre sí, si puede formar puente hidrógeno o no. Y lo vamos a charlar la próxima. Pero les voy a comentar algo importante, y es lo siguiente. La fuerza puente hidrógeno tiene muchísima más energía que las de London. Las fuerzas de London son las que menos energía tienen, las de dipolo-dipolo son las que tienen una energía media, y las puentes de hidrógeno son las que más fuerza tienen. Entonces, podemos pensar lo siguiente, porque nosotros estamos trabajando con moléculas orgánicas. Los alcanos ¿tienen fuerzas intermoleculares? Bueno, todas las moléculas tienen fuerzas intermoleculares. La cuestión es ¿cuál de todas? Y acá vemos un alcano. Si nos fijamos, ¿sí?, tenemos un montón de enlaces. Los carbonos entre sí
son enlaces no polares porque el carbono tiene la misma electronegatividad que el carbono. Y el carbono, ya que tengo la tabla periódica acá al lado, les leo, tiene una electronegatividad de 2,5, mientras que el hidrógeno de 2,1. Con lo cual, la diferencia de electronegatividad no es tanta, con lo cual solo tienen fuerzas de London. No son moléculas polares, por lo tanto, no tienen fuerzas dipolos-dipolo y menos puente de hidrógeno porque no son moléculas polares. Con lo cual, ¿sí?, solo tienen fuerzas de London. Entonces, dentro de los alcanos, yo puedo comparar un alcano que tenga pocos carbonos de un alcano que tenga muchos carbonos. Es decir, un propano de un octano. ¿Y para qué me sirve comparar esto? Bueno, veo que la interacción entre una molécula de propano con otra molécula de propano, ¿sí?, está dada por las fuerzas de London entre estas dos moléculas, entre los carbonos de estas moléculas. Bien, a medida que aumenta la cantidad de carbonos, la interacción entre estas moléculas aumentan, porque aumentan las fuerzas de London entre estas moléculas. Y entonces, a partir de esto podemos deducir que el punto de fusión y de ebullición de los alcanos es mucho, de los alcanos con mayor número de carbonos, es mucho mayor respecto a los de menor cantidad de carbonos. ¿Y esto por qué? Porque la interacción entre las moléculas más cortas es menor respecto a las más largas, porque las más cortas tienen menos cantidad de fuerzas de London respecto a las más largas, con lo cual me va a costar más separar las más largas que las más cortas, ¿sí? Me va a costar más separarlas y si me cuesta más, quiere decir que el punto de fusión y ebullición va a ser más alto. Voy a necesitar entregar más energía para vencer la unión. Y acá esto es importante. No estoy rompiendo moléculas. Lo que estoy haciendo es separar las moléculas. Esto es un concepto súper importante que implica que yo tache el ejercicio. Si alguien me dice, tiene mayor punto de fusión y ebullición porque necesito más energía para romper la molécula. No, mentira. Yo no estoy rompiendo moléculas, sino que las estoy separando entre sí. Si yo quiero separar alcanos de muchos carbonos, me va a costar más que separar alcanos de pocos carbonos, porque los alcanos de más carbonos tienen mayor cantidad de fuerzas de London respecto a los de pocos carbonos. Y entonces solo voy a hacer esta introducción respecto a los alcoholes, pues los demás lo vamos a ver en clase, ¿sí? Y la idea es que lo piensen ustedes. ¿Qué pasa con los alcoholes? Si vemos el punto de fusión y ebullición de los alcoholes, vamos viendo esto, ¿no? Que el metanol tiene un punto de ebullición, vamos a ver el punto de ebullición, pero el punto de fusión pasa lo mismo, de 64, y a medida que aumento, fíjense, el propanol pasa a 97 y el butanol pasa a 117 y así sucesivamente. A medida que aumento la cadena de carbonos, ¿sí?, aumenta el punto de ebullición. Y eso, ¿por qué puede ser? Y acá vamos a tener presente dos variables. Por un lado, ¿qué pasa? El alcohol o los alcoholes, ¿sí?, tienen un grupo funcional OH, ¿sí?, con lo cual vamos a pensar, ¿es una molécula polar o no polar? Bueno, y acá se empiezan a complicar las cosas, porque la molécula es grande. Si me fijo específicamente en el grupo funcional, solo en el grupo funcional, voy a ver que tengo un oxígeno que es muy electronegativo unido a dos átomos poco electronegativos como son el carbono y el hidrógeno. Bien, entonces esta parte de la molécula es polar, tiene un polo negativo sobre el oxígeno y tiene polos positivos sobre los restos de la cadena. Bien, sobre el hidrógeno y sobre los carbonos. Ahora, si solo pensáramos en esta parte de la cadena, lo que podemos decir es lo siguiente, que tiene fuerzas de London, porque dijimos que todas las moléculas tienen fuerzas de London. Tiene un dipolo, ¿sí? Tiene un polo negativo, un polo positivo, con lo cual fuerza dipolo-dipolo tiene. ¿Y podrá establecer puente hidrógeno? Y bueno, yo ya les cuento que sí. Establece puente hidrógeno. Y acuérdense que era el puente hidrógeno, la interacción entre un hidrógeno, por ejemplo este de por acá, unido a un átomo muy electronegativo, que es este oxígeno,
con un átomo muy electronegativo, como puede ser el oxígeno de otro alcohol. Y la interacción que se da entre estos dos, a ver si tengo puesta la flechita o no. No. Bueno, la interacción entre este hidrógeno y este oxígeno que se hace a través de una línea punteada es lo que llamamos el puente de hidrógeno. Y voy a repetirlo para que lo escriban, ¿sí? Los alcoholes pueden formar entre sí un puente hidrógeno, ¿sí? Entre el hidrógeno del grupo funcional y el oxígeno del otro alcohol. Y este hidrógeno que está por acá interaccionará con otro oxígeno de otro alcohol a través de un puente de hidrógeno. Y así sucesivamente. Entonces tienen un puente de hidrógeno, que eso es importante, ¿sí? Por lo tanto, el punto de fusión y de ebullición de un alcohol va a ser mucho mayor, por ejemplo, al de un alcano. ¿Por qué? Porque el alcano solo podía formar uniones o fuerzas intermoleculares de London, mientras que el alcohol tiene fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno serán mucho más fuertes que las fuerzas de London. Con lo cual, si quiero comparar un alcohol con un alcano, tiene mucho mayor punto de fusión y de ebullición. Ahora, si comparo como habíamos hecho antes entre alcoholes, vemos que a medida que aumenta la cadena, aumenta el punto de fusión y de ebullición. ¿Y eso es por qué se da? Si yo comparo, por ejemplo, el metanol con el propanol, yo veo los dos pueden formar puente hidrógeno, con lo cual, y los dos pueden formar un puente de hidrógeno entre sí, con lo cual la diferencia no está en el puente de hidrógeno, sino que la diferencia la podemos pensar igual que como pensamos con los alcanos. Al aumentar la cantidad de carbonos, la interacción entre los carbonos, es decir, las fuerzas de London, van a aumentar, por lo tanto, el propanol tiene mayor punto de fusión y de ebullición que el metanol, porque aumentan las fuerzas de London. Acá la justificación no está por el puente de hidrógeno, porque el metanol también forma puente de hidrógeno, sino por las fuerzas de London entre los carbonos. Repito, el punto de fusión y ebullición de los alcoholes comparado con otro alcohol con mayor número de carbonos está dado por las fuerzas de London. A mayor número de carbonos, mayor fuerzas de London, por lo tanto necesito mayor energía para vencer esa fuerza. Ahora, si yo comparo alcoholes con alcanos, lo que veo es que los alcoholes, por ejemplo, el propanol con el propano. El propanol no solo tiene estas fuerzas de London, estas tres fuerzas de London, sino también tiene una puente de hidrógeno, que el propano no la tiene, con lo cual el alcohol de 3 carbonos tiene muchísima mayor punto de fusión y ebullición que el propano, ¿sí? Que es el alcano de 3 carbonos, porque el propano no tiene puente de hidrógeno entre sus moléculas. Para ir finalizando, vamos a ver qué pasa con la solubilidad. Es decir, ¿puedo mezclar un alcohol con, por ejemplo, agua? Y acá vale una regla súper importante que ya la estudiamos cuando estudiamos los hidrocarburos. Escuchen esto, lo similar se disuelve en lo similar. Ustedes saben que el etanol se disuelve en el agua, de hecho, seguramente han escuchado que tengo que hacer una dilución de alcohol y agua para lavarnos las manos por el coronavirus. Bien, entonces, yo puedo mezclar el agua y el alcohol. Obvio, de hecho, todas las bebidas alcohólicas están hechas con etanol y se mezclan perfectamente con agua. Pero el gran tema es el siguiente. ¿Todos los alcoholes orgánicos que conocemos se pueden mezclar con agua? Y ya les aviso que no es tan así. ¿Qué va a pasar? El alcohol tiene este grupo funcional, ya sé que no se ve muy bien, pero la idea estaba buena, la imagen. Tiene el grupo funcional OH con, acuérdense, un polo negativo sobre el hidrógeno y un polo positivo sobre un polo negativo sobre el oxígeno y un polo positivo sobre el hidrógeno. Igual que lo que vimos hace un rato. Pero ahora voy a ver si se puede disolver en agua, es decir, si puede interaccionar con el agua. Y lo que vemos es que es así, ¿no? El oxígeno, el H2O, puede formar puente hidrógeno con la parte OH o con el grupo funcional del alcohol. ¿Por qué?
Porque en el agua, en el H2O, tengo un hidrógeno unido a un oxígeno, que es un átomo muy electronegativo, y este hidrógeno entonces puede formar puente hidrógeno con el oxígeno del alcohol. Bien, y a su vez tengo el OH, ¿sí?, del alcohol, ¿sí?, que este hidrógeno está unido con un átomo muy electronegativo como es el oxígeno, y por lo tanto tengo una densidad de carga positiva que puede interaccionar con la densidad de carga negativa del agua formando el puente hidrógeno. Tengo un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo que se une a otro átomo muy electronegativo y forma puente hidrógeno. Fíjense que como el alcohol puede formar enlaces puente hidrógeno, fuerzas puente hidrógeno con el agua, decimos que se puede disolver en agua. Ahora, ¿siempre se puede disolver en agua? No, porque no solo va a depender del puente hidrógeno que sí hace que interaccione con el agua, sino de todo el resto de la cadena. Yo me estoy olvidando del resto de la cadena. Y el resto de la cadena está. ¿Y qué va a pasar? Esta cadena, si yo le sacara el OH, es una molécula no polar, es un alcano, ¿no? Es una molécula no polar. Y acuérdense, el agua es polar, con lo cual, si lo similar se disuelve en lo similar, ¿sí?, solamente lo polar se va a disolver en lo polar. Es decir, todas las moléculas polares se van a disolver en agua. ¿Y de qué va a depender que un alcohol sea polar o no polar? El grupo funcional en sí es polar, pero yo quiero ver si toda la molécula es polar. Bueno, va a depender de esta cadena. Si esta cadena es cortita, ¿sí?, esta cadena es la que le da la no polaridad, podríamos decir, la parte no polar. Si esta cadena es cortita, la parte no polar es poca, con lo cual predomina lo polar. Si esta cadena es muy larga, la parte no polar va a predominar y por lo tanto no se va a disolver en agua o le va a costar mucho disolverse en agua. Bien, y entonces acá les muestro para que vean, ¿no? Esta es otra forma de representar los alcoholes. Tengo el oxígeno en rojo y los hidrógenos en blanco y los carbonos en negro. Y lo que vemos es que el OH es la parte polar de la molécula y todo el resto de la cadena es la parte no polar. Si lo similar se disuelve en lo similar y sabemos que el agua es un compuesto polar, esto que es polar, es decir, cuando la cadena es corta, ¿sí?, esto va a ser muy soluble en agua porque va a ser polar y se va a poder disolver en solventes polares como el agua, mientras que si la cadena es larga va a ser poco soluble en agua o lo que llamamos en solventes polares, porque tiene una gran parte no polar que no se va a disolver. Es decir, ahora paso a la solubilidad. A medida que aumenta el número de carbonos, disminuye la capacidad de disolverse en agua, porque disminuye la polaridad de la molécula. Siempre tiene una parte polar, pero yo quiero ver la molécula en total. No quiero una parte sola, quiero toda la molécula. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de carbonos, ¿sí?, aumenta la parte no polar de la molécula y por lo tanto va a ser muy poco soluble en agua. ¿En dónde sí lo voy a poder disolver a estos alcoholes de cadena larga? Lo voy a poder disolver en solventes no polares. ¿Y quiénes eran los no polares? Los hidrocarburos. Por eso dice muy soluble en el hexano, por ejemplo. O a veces puede aparecer que son muy solubles en el benceno, que era ese, ¿se acuerdan? Ese ciclo alqueno con los enlaces alternados. Bueno, ese benceno sí también es muy es no polar y permite que se disuelvan solventes no polares, compuestos no polares, como por ejemplo los alcoholes de cadena larga. Bueno, para la clase que viene ustedes me van a ir pensando qué pasa con la solubilidad y el punto de fusión y ebullición respecto a los demás compuestos oxigenados, siguiendo un poco esta idea, ¿no?, de que la cadena es la que le da la parte no polar y que dependiendo cómo esté formado el grupo funcional va a ser polar o no polar. Bueno, nos vemos en la clase que viene, espero que se haya entendido, cualquier cosa me pueden consultar. Les mando un abrazo.